mil muertos en Estados Unidos. 31.000. Es la cifra más importante, Luis, a nivel mundial. El lugar donde más muertos hay, justamente por coronavirus, Estados Unidos termina siendo el país que peor la está pasando en esta situación. Y tenemos a Marcelina Romero en línea. Marcelina es periodista de Argentina, en Michigan, máster en comunicación política y gobernanza estratégica por la George Washington University y es parte de la red de politólogas. ¿Qué tal? Todos los títulos. ¿Te reíste de mi inglés? No, para nada, sino que me parecía que iban a hablar bastante con eso y digo, bueno, tendría que haber cortado un poquitito, pero no dije, bueno, que soy profesora de yoga también, así que en este momento es fundamental. Es que con el yoga podés salir adelante. ¿Cómo? Con el yoga podés hacer clases a distancia y de alguna manera te depositan en la cuenta y con eso podés sobrevivir, porque acá muchas de ellas, tanto clases de meditación, Reiki y otras actividades cercanas al yoga, están haciendo eso, están manteniendo ese tipo de vínculo a través de Skype o algo por el estilo y si no, ¿cómo querés que hagamos acá en Argentina? Está todo cortado. Bueno, ustedes no tanto, ¿verdad? ¿Sabés qué tal, Luis? ¿Cómo están tus oyentes? Bueno, la verdad que acá está bastante complejo, ya lo han dicho ustedes, 31.000 muertos y 640.000 infectados. Esto significa que si sigue creciendo esta curva que se estaba hablando ya, que supuestamente a principios de 1 de abril iba a suceder, ¿no? Esto de llegar al pico y aplanar la curva, que ya a muchos de nosotros nos tiene bastante saturadas esta expresión. La verdad es que Donald Trump ya tenía muchas intenciones de comenzar toda la actividad económica el 1 de abril. Después lo prolongó a Pascuas, obviamente, a partir de toda la discusión que se empezó a provocar a partir de esto, diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? Porque va creciendo todavía los infectados y los muertos. Imagínense si los estados abren sus puertas y empieza el movimiento económico. Esto puede llegar a ser aún peor. Pero bueno, todo esto para decirles que el día de hoy, a la tardecita, cuando tenga la conferencia de prensa Donald Trump, va a dar anuncios. Esto significa que va a hablar estado por estado qué es lo que se pretende hacer con respecto a la actividad económica. Esto por bien lo que vos hablabas con respecto a que en Argentina estamos viendo que se aliviana un poco esta idea de cuarentena o de el stay at home y la gente empieza a salir y uno ante eso hay que ver qué medidas toman, ¿no? Porque no vas a poder penalidad para todos monetaria, más allá de que en algunos estados acá hay de 50.000 pesos la multa si vos no podés justificar el por qué estás caminando por la calle o por qué estás fuera de tu casa, por ejemplo, ¿no? Bueno, Nueva York ustedes lo deben estar siguiendo muy firmemente porque es uno de los estados más complejos en este momento, pero bueno, donde me encuentro yo en este momento, que es Michigan, es bastante bravo porque tenemos 28.000 casos y más de 1.900 muertes. Es el estado que está en el lugar número 4 en cuanto a los 51 estados complicados con el coronavirus. Y de hecho, acá también empezó a surgir el hecho de salir a la calle a protestar porque, bueno, está todo cerrado. Entonces, a partir de la decisión de la gobernadora del estado, de Whitcher, que es demócrata y que en un principio se había opuesto a Donald Trump y ha aparecido en las conferencias de prensa de Donald Trump, en este momento ha puesto unas restricciones un poco más fuertes, también de esto de quién va al supermercado, cuántas veces, las multas y todo este tipo de cosas. Y en el día de ayer cientos de personas protestaron en el centro de Michigan por estas restricciones impuestas y pidiendo que se abra el estado, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Me refiero a nosotros, a mi esposo y a mí con respecto a esto, porque lo que nos mantiene todavía un poquitito baja la curva esta que tiene que ascender es el hecho de que no salgamos de nuestras casas. Pero bueno, me quedo a la expectativa de las preguntas, porque si no podría hablar un montón con respecto a lo que está pasando aquí, porque sabemos que está bajo la lupa en todo el mundo, ¿no? Y como buen periodista voy a hacer esas preguntas para que vos vayas contestando, haciendo un feedback y de vuelta, para que tengamos esta posibilidad de conocer tu mirada. Si hubo dos presidentes que para mí, bueno, una cosa es lo que pasó con España e Italia, donde creo que los tomó desprevenidos, donde no los voy a justificar de ninguna manera, pero a diferencia de Andrés Manuel López Obrador,
lo digo con nombre, apellido y todo lo que venga, y Donald Trump, estos dos, invitaban a pasear, a tomar mate, a ir a los restaurantes, a disfrutar de lo que era la vida, y a los 10 días tuvieron que decir, bueno, estamos tomando medidas que no creíamos que no íbamos a tomar, vamos a entrar en cuarentena. Lo de Obrador, López Obrador, y lo de Trump es patético, porque pasaron de entender cómo era, que era como una gripe liviana, a darse cuenta por los asesores que le dijeron, presidente, cállese porque esto es un tema muy delicado. Va a quedar en la historia como el presidente más estúpido de la historia, realmente. Bueno, sabes que en una de mis columnas, escribo tanto para México como para Brasil, me detenía en esta descripción que haces vos de algunos presidentes de la región. Obviamente Donald Trump tiene un interés distinto, si se quiere, porque es una potencia, ¿no? Entonces, a nivel potencia mundial, él no quería mostrar debilidad, cuestión que ya ahora lo ha demostrado desde todos los puntos. Recordemos que, por ejemplo, con las Torres Gemelas se había prohibido cualquier tipo de video que se pueda proyectar hacia el mundo de debilidad. Esto significa la cantidad de muertos, las torres derruidas y todo ese tipo de cosas. Con esto se les fue todo lo que ellos pretendían, se les fue realmente a la banquina, ¿no? Uno puede ver las imágenes de las fosas comunes que se ha viralizado y se ha discutido con eso. Y bueno, Donald Trump tiene un objetivo más bien económico. En Manuel López Obrador, en realidad, más allá de que haya empatía con algunas cuestiones que él tiene con respecto a las políticas públicas más pensadas hacia los pobres, que podemos llegar a tener cierta consideración, en un principio se ha comportado bastante así temerario, ¿no? Pero no tan temerario como en este momento vemos quizás a Jair Bolsonaro en Brasil, que sigue insistiendo de que hay que encarar al coronavirus como machitos, ¿no? O como no mariquitas, haciendo hincapié también y pegándole a la comunidad LGTB. O sea, todo lo que estamos viendo, y Nicaragua, que siguen haciendo las peregrinaciones rogando a Dios que les dé fuerzas para poder soportar esta plaga que les ha enviado por no estar en un mundo en una situación espiritual bien marcada, ¿no? Ahora, bueno, está justamente en esa cuestión de que no sale mucho Ortega a salir a la calle, estamos hablando de Nicaragua, pero si nos ponemos a pensar en todos los países, cada uno ha pensado como que lo podía enfrentar sin pensar en la salud y sí pensando en la cuestión económica. Por suerte, allí en Argentina han tomado las medidas, y está siendo mirado por todo el mundo, ¿no? Ha tomado las medidas precautorias con mucha anticipación. Obviamente uno se pone a pensar qué va a suceder después, pero creo que ese qué va a suceder después están en todos lados. Acá en Estados Unidos, ustedes recuerdan, Donald Trump dijo que si llegábamos a 100.000 muertos o 240.000 muertos, el trabajo sería bueno. O sea, te iban a levantar el dedito y te iban a decir, fue un buen trabajo. O sea, si es que no fuese buen trabajo, podríamos llegar quizás a 500.000 de muertos. Digamos. Entonces, que le iban a dar un like. Dame like, claro. Si llego a 200.000 muertos, una locura. Claro, todos cuando escuchamos eso nos quedamos como diciendo, bueno, realmente entonces, aquello que diga el presidente de la nación, no lo tomemos con precaución, obviamente hacer todo lo que diga, porque realmente su comportamiento es temerario, es preferible seguir tus instintos, ¿no? Ves que hay gente que sigue saliendo y que se sigue comportando como si fuese algo normal o natural. Yo hablaba ayer, Luis, si me permitís, con un colega en México, que en México realmente está bastante grave la situación, porque muchos de los mexicanos piensan que esto es un invento. Entonces, lo que nosotros veíamos que sucedía con Manuel López Obrador, con el presidente, que demoró en recapacitar, la ciudadanía sigue pensando que es un invento.
que nos quieren a todos en las casas para seguir haciendo tratados extraños y ese tipo de cosas. Entonces, qué tipo de campaña podés hacer ante esta crisis, ¿no? Y por otro lado, si nos vamos un poco a Ecuador, que también tengo amigos allí, y que me contaban, yo horrorizada, y como todos ustedes habrán visto las imágenes de los cuerpos que levantan en Guayaquil, y justamente, ¿no? Una colega me decía, es así, no lo vas a poder creer, pero en realidad pasa una ambulancia a las 7 de la tarde y va recolectando cuerpos, porque la gente no se anima tampoco, o si te ve que tenés un ataque en el medio de la calle, me refiero a que te falta la respiración, porque necesitas un respirador, obviamente, no se animan a tocarte, porque tienen miedo de contagiarse, entonces te quedás ahí y morís a la deriva. Y esto hay que contarlo, es bastante grave, y yo estoy viendo, tengo a mi hijo en Argentina, en la ciudad de La Plata, y también trato de hacerlo tomar conciencia de que si él ve, ¿no? Desde el piso 10, vive en el piso 10, si él ve más movimiento en la calle, que no diga, mira, está todo mucho más suave, tengo que salir, sino todo lo contrario, están equivocados, ¿no? Mantengámonos todavía un poquitito bajo la línea del cuidado, ¿no, Luis? El presidente Donald Trump afirmó, antes de que se conozcan los últimos números, que el país ha pasado el pico de nuevos casos. Y resulta que hoy hubo más de 2.532 muertes. 2.532. Para que tenga usted un paralelismo, después discutimos si fueron los números correctos o no. El 11S tuvo 3.000, más o menos 3.000. Después discutiremos si fueron 3.000 o 3.000 o mucho más. 2.532 en un solo día es como si fuera la caída de las Torres Gemelas, prácticamente idéntico, ¿o no? Sí, exactamente. Bueno. Y además, ¿sabes? Breve, les digo una dirección que ustedes pueden ingresar y ver, porque obviamente se están haciendo algunos estudios y demás, lo que tiene que ver con esta posibilidad de cura, ¿no? Estamos viendo que hay algunos espacios donde vos podés ingresar y ver cómo vienen estos estudios que se están llevando a cabo, y es interesante para que uno pueda ingresar solo y decir, bueno, realmente estos estudios en este momento están funcionando. Recordemos, estoy buscándolo, lo tenía para ustedes, pero ahora bueno, se me fue en tanta información, pero tenía una página que después seguramente se las paso y ustedes se las pueden pasar a través de las redes sociales a sus oyentes para que puedan ingresar y ver cómo vienen. Se supone que después del 1 de mayo vamos a tener algunas resoluciones con respecto a estos casos que se están investigando acá. Digo, Trump dice, mañana va a ser un gran día, hablaremos con los gobernadores, tendremos información sobre algunas reaperturas, pero él no mira el contexto de cómo se está dando todo una cantidad de muertes. ¿Cómo lo toma el norteamericano? Además, pensando que en noviembre vamos a estar ahí con elecciones, el 4 de noviembre, bueno, no sé, creo que siempre es el 3, el 4, depende qué día cae, domingo. Sí, el segundo martes de noviembre. El segundo martes. Bueno, en este contexto, ¿cómo está influyendo esta situación? ¿De qué manera el segundo martes de noviembre es 3 de noviembre? Bueno, él es primero, él es consciente de que esto no le pasa únicamente a Estados Unidos, sino que pasa en el mundo. Él se toma de esto para no estar dudando de su posibilidad de reelección. En realidad, él está pensando en la reelección. Acá él no tiene otro objetivo que la reelección. De hecho, vos fijate que cuando él habla, dice, me van a poder evaluar de acá a 5 años. O sea, él toma 4 años más. Él considera que va a ser reelegido. Si uno lee entre líneas, porque uno dice, bueno, me vas a evaluar si yo estoy trabajando con vos y sabemos que estamos hasta fines de diciembre, y te digo, bueno, pero vos me vas a evaluar de acá a 5 años, es porque probablemente yo suponga que voy a trabajar con vos 4 años más. Bueno, él todo el tiempo hace estos pequeños latiguillos, ¿no?, de reelección. Obviamente que acá los sondeos con respecto a las elecciones lo ponen cada vez un poco más bajo, ¿no?, la imagen positiva de Donald Trump. Pero lo que sí, recordemos, ¿por qué él seguía hablando de esta posibilidad de que no tenía que cerrar, no tendría que hacer el lockdown de todos los estados? Porque cuando hablaba en todas las conferencias de prensa,
antes de que suceda el COVID-19, él tenía una que era la de ganar. El bolsillo del norteamericano realmente era poderoso. Esto significa que la economía estaba en alza y sabía que era potencia a nivel económico, entonces funcionaba. Pero ahora, con la cantidad de cierres de hoteles, de la cuestión de la cantidad de personas que se han ahora otra vez 5,2 millones de personas que solicitaron el seguro de desempleo. O sea que esto se suma, son 22 millones de personas, imagínense, cobrando desde el Estado. Todo esto tiene que hacer otra mirada, tiene que darle para que lo puedan votar, ¿no? Más allá, por ejemplo, que lo de la OMS, si me permitís, el hecho de que anuncie esto de la suspensión del aporte de Estados Unidos, que es el mayor aporte del 33% que recibe la OMS, para mí ahí fue una táctica electoral. ¿Por qué? Porque él no se puede meter con Joe Biden, por ejemplo, Joe Biden está denunciado por abuso. Entonces, si él se mete con esa cuestión, le rebota. Obviamente es un boomerang, porque él también fue denunciado por abuso, y no solo una mujer, sino varias mujeres han denunciado y sin embargo ha ganado, ha llegado. Entonces él dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y le quito estos 500 millones de dólares a la OMS y de esta manera estoy castigando a China, porque lo pongo a ellos como parte de la discusión, me pongo con la OMS que no tomó las medidas suficientes, o sea, encuentro un culpable, y por el otro lado estoy hablando de ahorrar dinero y dedicarlo a otra cuestión. Entonces él está con esa situación de lo económico todavía por sobre la salud. Y además, mientras no sea él y toda su familia que estén entre estos 100.000 o 240.000, creo que no va a tomar medidas. Sí lo va a hacer, si nos vamos un ratito a Inglaterra, Boris Johnson, ¿no? Que estuvo ahí al borde de esta situación, que veremos si el futuro nos dice si fue inventado o no. Esa es mi idea, de que ha sido una cuestión así de target para levantar la imagen de Boris Johnson, pero bueno, esto obviamente no tengo situaciones fieles como para decir, bueno, esto viene de acá, pero la realidad es que todo lo que uno puede ver a través de los medios y demás, y tratar de manejarse con las fuentes fidedignas, uno puede pensar que hay ciertas cosas que vemos que no nos dicen toda la verdad, ¿no? La verdad que sí tenemos hoy es que Trump asegura que las cifras sugieren que Estados Unidos, como bien decías vos, Luis, supera ya el pico de nuevos casos, y como ya contradijo lo fáctico, y que hoy va a decir las recomendaciones, la Casa Blanca, para reabrir el país, y a cada estado le va a tocar qué cosa. Así que veremos qué va a suceder. Pregunta, pero los medios no dicen, pero usted, señor Trump, hace un mes y medio dijo tal cosa y no hablaba de esta cantidad de muertes, ni remotamente planteaba un escenario donde iban a quedar millones y millones de desocupados. ¿Nadie le menciona esto? Sí, sabés, es que, bueno, él tiene una guerra bastante particular obviamente con CNN, que en CNN, recordemos, trabaja Chris Cuomo, que es el hermano de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, que en este momento muchos están haciendo una campaña para que lo coloque a Andrew Cuomo como VP, o sea, como vicepresidente. Pero bueno, veremos qué pasa en el transcurso de este tiempo, porque obviamente ahora no lo van a decir todavía. Pero bueno, en el sentido de CNN como un objetivo. Recordemos que Chris Cuomo está con coronavirus, ¿sí? No es el primero, ya fueron otra persona también, otra conductora también ha sido contagiada de coronavirus allí en CNN. Pero la verdad es que en CNN está todo el tiempo, tanto en inglés como en español, está todo el tiempo haciendo hincapié, miren cómo está comportándose nuestro presidente, que no es digno del cuidado del norteamericano. El norteamericano, cuando vos le tocas las instituciones, ahí siempre es como que es el tope del cual vos podés meterte con algunas cuestiones de ellos. Son bastante cerrados en muchos aspectos, pero en la cuestión institucional, ellos tienen siguen muchos protocolos y de alguna manera tienen ese nacionalismo por las instituciones. Es lo que los mantiene intactos, ¿no? Lo que los mantiene así parados en los dos pies, como dicen ellos. Y en este momento, cuando ven que la máxima autoridad es la que actúa de una manera que uno no comprende, porque si uno escucha todas las conferencias de prensa, a veces Donald Trump dice cosas, ¿no? Como esto de enviar
de enviar a Venezuela, ¿no? O a Centroamérica los barcos y ir contra el narcotráfico, también fue un chivo expiatorio para quitar un poco el peso al coronavirus. No le funcionó y por eso tuvo que constantemente hacer cosas que desvíen la situación de la imagen de cómo se estaba comportando. Uno, si se va a lo fáctico, el comportamiento no fue para nada bueno. Y eso es así, si vos te vas a la cantidad de infectados, a la cantidad de muertos y la cantidad de posibilidades de muertos, según lo que estamos viendo día a día, muchas explicaciones no te quedan, pero sigue existiendo los republicanos, que les muestro aquí, o ganan ellos, Claro. o ganan ellos. Entonces, ¿no? Los demócratas o los republicanos. Ahora los demócratas vamos a ver si pueden utilizar esto de una buena manera, ¿no? De una manera positiva. Recordemos que los demócratas todo el tiempo están insistiendo o insistieron en el transcurso de estos años con la posibilidad de la salud para todos. Acá, chicos, es muy complejo el hecho de enfermarse en momentos que vos no tenés seguro social, o asimismo, si te sucede algo sábado o domingo, por favor no vayan porque dejan toda la billetera, ¿no? Del sueldo completo en una emergencia. De hecho, yo ayer sentía un poco de dolor en la muela y digo, mi esposo me agarró y me decía, por favor, hacerla aguantar por lo menos hasta julio, porque él piensa que en julio recién vamos a tener esta posibilidad de salir de aquí. Pero bueno, nosotros estamos, les cuento algo que probablemente la próxima vez, si tenemos la oportunidad de conversar, espero, estemos en Washington. Nosotros teníamos todo preparado para la mudanza en Washington y justamente hoy la gobernadora allí de Washington, D.C., ha impuesto unas medidas un poco más restrictivas y lo ha extendido hasta el 15 de mayo. Dijo, de ninguna manera, y aunque sea el presidente quien me diga que tengo que hacer una apertura de Washington, D.C., no lo haré. Yo lo mantendré hasta el 15 de mayo. Así que veremos qué es lo que pasa con respecto a eso. Bueno, y para cerrar, porque seguramente, aparte es encantador poder charlar contigo en cuanto a la cantidad de información que nos podés brindar. Con razón sos politilóloga, porque hablar, sí. hablar. Es más o menos como si nos encontraríamos nosotros dos hablando. Creo que pasado mañana terminamos cada uno. Yo pues estoy tratando, a mí me tienen atado acá. Si no, te hubiera interrumpido y hubiéramos hablado largo camino. Sí, hay que decirlo, hago radio desde el 98, he hecho la primera mañana de Radio Universidad Nacional de La Plata durante 7, 8 años, y bueno, he trabajado en Radio Nacional, en Radio Provincia, y de hecho yo soy corresponsalía de varios medios. Por eso es que me tenés que decir, me levantás la mano y me decís... ¿Esa sería la 1270? Claro, la 1270 es la Radio Provincia, 1390 es Radio Universidad, y bueno, la 870 es Radio Nacional, que antes de venir para aquí estuve trabajando también en Radio Nacional, sí. Acá no pueden creer que te digan la frecuencia de las radios. Y yo me conozco la frecuencia de todas las radios del país. Así que... ¡Ay, viste! Somos enfermos. Exacto. Escuchá, Infobae comunica que el Reino Unido 3 semanas más amplió hasta el 7 de mayo. 7 de mayo la cuarentena. En este momento lo termina de decir. Así que vamos a una cuarentena en el mundo que se va a ir extendiendo hasta el mes de mayo seguramente, salvo que Trump diga que no. Eso sería otra cuestión. Marcelina, ha sido un gustazo enorme. De acá a unos 10 días hablamos de nuevo porque no sé si te encontraremos en Michigan o en Washington. Pero resumiendo la charla... Creo que sea Washington. Resumiendo la charla fue great. Muchísimas gracias, chicos, y que tengan buena jornada. Obviamente manténganse con cuidado y namaste. Un abrazo. Nos encontramos. Marcelina Romero, periodista argentina en Michigan, charlando.